El bestiario de Axlin, Guardianes de la Ciudadela, capítulo 16. Habituarse a la rutina de la aldea le costó menos de lo que había imaginado. Despertó sin novedad al día siguiente, y al otro, y al otro. La razón le decía que debía estar alerta y sentir miedo, porque aquel lugar no estaba preparado para defenderse de los monstruos. Sin embargo, tanto Zane como Kinaxi actuaban como si lo estuvieran. Y Axlin acabó por dejarse contagiar por su calma y confianza. Como en todos los lugares que había visitado, asumió las labores que le encomendaron y trabajó limpiando el gallinero, cuidando de las hortalizas del huerto, recogiendo la banda por las camas, barriendo la casa, lavando la ropa o acarreando cubos de agua del pozo. En ese sentido, sus anfitriones no tuvieron queja de ella, porque a pesar de que caminaba con lentitud, siempre realizaba sus tareas con constancia y dedicación. Pese a todo, se sobresaltaba a menudo con cualquier sonido inesperado, una ardilla saltando de una rama en rama, una gallina emergiendo súbitamente de entre los arbustos, o un ladrido repentino del perro. Tampoco se alejaba sola sin su daga. Kinaxi le había prohibido cargar su ballesta dentro de los límites de la aldea, pese a que ella le había demostrado que sabía usarla, pero no se desprendía del filo, por si acaso. No vio ningún monstruo ni percibió señales de que los hubiera. En sus ratos libres, Zane y ella conversaban. Estudiaron juntos el libro de monstruos. El muchacho se mostró vivamente interesado por los que no conocía, y a su vez señaló a Axlin todos los monstruos que había localizado por los alrededores. Ella situó la aldea en su mapa y por primera vez le pareció que estaba incompleto. Aquí pone que tenéis rechinantes, caparazones, lenguaraces y crestados, observó. Pero en tu colección de cráneos he visto alguna especie más. Sí, esos eran los monstruos que solía ver por aquí. 4 especies, aunque los lenguaraces viven más bien en lo profundo del bosque. Axlin recordó la aldea que había visitado con Lexis y Loxan, cuyos habitantes vivían siempre con los oídos taponados para protegerse de los lenguaraces. No los había oído por allí, sin embargo. ¿Por qué iban a vivir en el bosque teniendo una aldea tan cerca?, planteó. Bueno, porque se camuflan entre los árboles. Hace mucho tiempo, nuestros antepasados talaron el bosque alrededor del enclave y lo transformaron en praderas. Eso hizo retroceder a los lenguaraces. Sus voces no son efectivas si ves que son ellos los que hablan. Aún así, a veces alguno se acerca por la noche, amparándose en la oscuridad. Por eso nuestros centinelas siempre llevaban tapones para los oídos. La noche en que nos atacaron, no obstante, Axlin se irguió, atenta, pero Zane la miró de reojo y sonrió. No voy a seguir por ahí, le advirtió. Pero sí te voy a contar que desde entonces hay más tipos de monstruos por aquí. No llegaron todos de golpe, claro. Han ido instalándose en las inmediaciones con el paso de los años. Pero no nos atacarán, como ya sabes. Volvió a señalar el mapa. Aquí tendrías que añadir los siguientes: un grupo de abrazadores en la hondonada, una colina de pellejudos en el cerro, algunos 3 colas vagabundos en el hayedo, pies mojados en el arroyo, y también está la cueva de los velludos, claro. ¿Velludos?, repitió ella. Olfateó en el aire, pero no notó el desagradable olor que delataba la presencia de aquellas criaturas. Zane se rió. Viven demasiado lejos de aquí, por suerte. Axlin renunció a anotar todos aquellos nombres en su mapa. No había suficiente espacio. Puedo hacerte un plano de la aldea y sus alrededores, se ofreció Zane. No será tan bueno como el tuyo, pero quizás sirva para que te hagas una idea. Ella sacudió la cabeza. Si hubiese tantos monstruos distintos por aquí, Zane, tú y tu madre habríais muerto hace ya mucho tiempo. Varias veces y de muy diversas y horribles maneras. Bueno, ya has visto los cráneos de la entrada. Ahí los tienes todos. Solo faltaría un cráneo de lenguaraz. Pero no lo he puesto porque no son muy grandes y no impresionan demasiado. Axlin había tenido oportunidad de examinar las calaveras con más calma y sabía que tenía razón. Había acabado por identificar una de ellas como de abrazador, y la última, grande, redondeada y con unos colmillos descomunales, debía de ser la del velludo. No la había reconocido al principio porque nunca había visto uno de aquellos monstruos cerca. Tengo 2 preguntas, dijo. Si no vienen por aquí, ¿cómo es posible que los hayas matado? Y en segundo lugar,
Si no atacan a las únicas personas que habitan en la zona, ¿de qué se alimentan? ¿Cómo sobreviven? Los ojos dorados de Zane se clavaron en ella. ¿No lo sabes? Hibernan. ¿Que hibernan? Saltó Axley. Los monstruos tienen diferentes maneras de enfrentarse a los humanos. No todas las especies se comportan igual. Algunas atacan las aldeas abiertamente, otras entran para secuestrar gente cuando nadie los ve. Otras acechan en los caminos y otras merodean en campo abierto, en los bosques o en las praderas. Sí, eso lo sé, asintió ella. Bueno, pues los monstruos que asedían las aldeas tienden a emigrar cuando destruyen un enclave, pero los demás, los que esperan simplemente a que pase la gente para atacarla, están menos dispuestos a abandonar sus zonas de caza. Algunos lo hacen, pero la mayoría, cuando no hay humanos cerca, buscan un lugar apartado y entran en una especie de letargo. He intentado sorprenderlos en ese estado, pero no es fácil. En cuanto te acercas, despiertan de golpe, como si tuvieran un sentido especial para detectar personas, y te atacan, como si no hubiesen comido en meses, lo cual es muy posible que sea cierto. Aisling garabateaba su libro muy agitada. Aquella información era completamente nueva para ella. Es la primera vez que oigo esto. Es natural que la gente no sepa. Un monstruo no hibernará mientras haya personas cerca, así que... Entonces, ¿cómo lo sabes tú? Cortó ella. Zane volvió a mirarla fijamente, y Aisling empezó a latirle el corazón un poco más deprisa. Se sobrepuso. ¿Cómo lo sabes? Repitió en un susurro. Él sonrió. Bueno, este lugar es un poco especial, respondió. Si sales al bosque o al camino te atacarán los monstruos, por descontado. En cambio, los que tienen por costumbre atacar las aldeas, como los crestados, los rechinantes o los velludos, hace años que no se atreven con la nuestra. Pero tampoco se van, porque después de todo aquí todavía vive gente. No entiendo lo que quieres decir. Tengo la teoría de que no saben muy bien qué hacer. El instinto les dice que aquí hay humanos, por lo que continúan merodeando por los alrededores, en lugar de emigrar a otra parte. Pero por alguna razón, los monstruos que deberían estar atacando nuestra aldea se empeñan en ignorarla. Y los demás tampoco tienen opciones reales de alimentarse, así que entran y salen del letargo a menudo. Yo he visto monstruos hibernando en ocasiones, sobre todo si llevo tiempo sin explorar una zona en concreto. Aisling había dejado de tomar notas y lo miraba con los ojos muy abiertos. Zane suspiró. Sigue sin creerme, dijo. A pesar de los cráneos en la entrada y de que llevas varios días aquí sin que te haya atacado un solo monstruo. Ella sacudió la cabeza. Te creo, dijo, aunque no sonó muy convencida. Solo quiero saber cómo y por qué. Entonces él se levantó de un salto, sobresaltándola. Se estiró cuán largo era para desentumecer los músculos, y Aisling se sorprendió a sí misma contemplándolo con admiración. Desvió la vista en cuanto él se volvió para mirarla. ¿Quieres pruebas?, le espetó sin responder a su pregunta. Las tendrás. Aquella tarde le pidió su libro y estuvo un buen rato examinándolo con interés. Aisling no lo interrumpió porque tenía otras cosas que hacer, pero no dejó de preguntarse qué andaría tramando. Al día siguiente, cuando se despertó, Zane ya no estaba. Lo buscó por la aldea y, como no lo encontró, fue a preguntarle a Kinaxi, que ordeñaba la cabra con energía. Zane ha salido al bosque, dijo ella sin dejar de trabajar. Volverá por la tarde. ¿Se ha marchado solo?, se alarmó Aisling. Si era cierto que había salido de la aldea, ni siquiera se había tomado la molestia de llevarse consigo al perro, que dormitaba plácidamente al sol, ajeno a la agitación de la muchacha. Kinaxi se detuvo un momento para dirigirle una mirada hosca. Sí, ¿por qué? ¿Querías ir con él? Aisling abrió la boca para señalarle una vez más los peligros de los monstruos, pero desistió. No valía la pena discutir otra vez por la misma cuestión. En aquella aldea semiderruida, nadie tomaba precauciones de ningún tipo contra los monstruos desde hacía años, y sin embargo, seguían vivos. Algún día descubriría qué estaba pasando allí exactamente, pero no lo conseguiría haciendo enfadar a Kinaxi. Regresó a sus tareas, aunque pasó el resto del día inquieta. Estaba preocupada por Zane, naturalmente, pero además, por alguna razón que no era capaz de explicar, temía que los monstruos atacaran la aldea justo cuando él se hallaba ausente. Aprovechando que Kinaxi estaba ocupada y no la controlaba,
Rescató su ballesta, preparó varias saetas envenenadas y lo escondió todo a mano, para poder recuperarlo en caso de que lo necesitara con urgencia. Al caer la tarde, empezó a percibir un olor repugnante que le resultaba familiar. Olfateó en el aire y no tardó en identificar el hedor. Lo había sufrido otras veces, en aldeas asedidas por los velludos. Fue a buscar a Kinaxi para advertirla. ¿Hueles eso? Son velludos. ¿Suelen acercarse tanto? Ella frunció el ceño. No, reconoció. Tal vez haya cambiado el viento. Los dos salieron al exterior. El olor era todavía más intenso, y Aisling reprimió el impulso de taparse la nariz. ¿Es normal?, preguntó a Kinaxi. Nunca se acercan tanto, pero no te preocupes, no nos atacarán. ¿Ni siquiera ahora que Zane no está? Aisling había hecho aquella pregunta a bocajarro, sin ninguna intencionalidad concreta. Sin embargo, Kinaxi se volvió bruscamente hacia ella con los ojos abiertos, como platos. ¿Quién te ha contado?, preguntó a su vez. La muchacha estaba acostumbrada a que la mujer la tratase con cierta rudeza, pero la sorprendió aquella súbita suspicacia. En esa mirada le pareció detectar, además, una chispa de aprensión. No respondió, el olor se hacía más fuerte, y fue a buscar su ballesta. Dirigió una mirada desafiante a Kinaxi cuando regresó con su arma cargada, pero ella no dijo nada. Se encaminó a la entrada principal del enclave, donde el hedor parecía más penetrante. Kinaxi la alcanzó poco después, armada con un largo cuchillo. El corazón de Aisling empezó a latir más deprisa. Tal vez sí estaban en peligro después de todo. Se aposaron detrás de los restos del muro exterior con las armas a punto, oteando el camino. La pestilencia se intensificaba por momentos, y Aisling se esforzó por reprimir las náuseas. Vieron entonces una figura avanzando hacia ellas por el camino. Estaba cubierta de un espeso pelo de color rojizo, y caminaba trabajosamente, como acorvada. Aisling alzó la ballesta y apuntó. ¡Espera!, la detuvo Kinaxi. ¡Es Zane! Ella entornó los ojos y examinó a la criatura con atención. A su lado, Kinaxi silbó de una manera peculiar. El recién llegado le contestó de la misma forma. ¡Zane!, exclamó entonces ella con alivio. ¿Qué es eso? Ahora que estaba más cerca, Aisling se dio cuenta de que, en efecto, la cosa peluda era Zane. O, para ser más exactos, Zane cargaba con la cosa peluda. Bajó la ballesta. El muchacho llegó hasta ellas y arrojó a sus pies la criatura que cargaba a hombros. Un monstruo asombrosamente greñudo del tamaño de un hombre adulto. Tenía las patas delanteras más largas que las traseras. Sus zarpas acababan en 4 uñas curvadas y extraordinariamente sucias. Y un morro negro y achatado asomaba entre su pelaje rojizo. A ambos lados de su boca entreabierta sobresalían 2 colmillos inferiores de gran tamaño, que a Aisling le recordaron los de los jabalíes. Zane resopló por el refuerzo, se estiró para desentumecer los músculos y declaró con satisfacción. Y esto, señoras, es un velludo. Aisling se cubrió la nariz con la mano antes de acercarse con curiosidad. Kinaxi lanzó una exclamación de desagrado. ¿Por qué has traído aquí esa cosa? ¿Tienes idea de lo que apesta? Zane cambió el peso de su cuerpo de un pie a otro. Llevaba un zurrón colgado en bandolera y sostenía una lanza de madera dura que balanceaba con cierta despreocupación. Nadie habría supuesto que volvía de pasar un día entero a solas en un paraje repleto de monstruos. Lo he cargado hasta aquí, así que sí, tengo una ligera idea, replicó. La peste no se irá en días, y tu ropa habrá que tirarla, siguió protestando Kinaxi. ¿Y todo para qué? ¿Para presumir delante de una chica? Aisling enrojeció. Sabía muy bien que los muchachos a veces hacían tonterías para llamar la atención, y eso no la impresionaba, pero por alguna razón le latió el corazón un poco más deprisa ante la idea de que Zane actuase así por ella. Él, sin embargo, solo sonrió. No te enfades, madre. También he traído perdices para la cena. Hizo ademán de abrir el zurrón para mostrárselas, pero ella lo detuvo. No las toques con esas manos o se echarán a perder. Deja la bolsa en el suelo. Y que no se te ocurra acercarte a la comida hasta que te hayas lavado a conciencia. Aisling ya no estaba prestando atención a la discusión familiar. Acababa de darse cuenta de que el velludo estaba fuertemente amarrado. Se preguntó por qué, y justo entonces la criatura abrió los ojos y gruñó.
envolviéndola en una nueva varada fétida. La joven dio un salto atrás, sobresaltada y asqueada, y apuntó con la ballesta, reprimiendo las ganas de vomitar. ¡Te has traído uno vivo!, gritó Kinaxi, fuera de sí. Ashley nunca ha visto un velludo de cerca. Los ha dibujado fatal en su libro. Se nota que lo ha hecho de oídas. ¡Pero era necesario traerse uno vivo! Está bien amarrado, aseguró Zane, y para demostrarlo le dio unos golpecillos en la cabeza con el mango de su lanza. El velludo se revolvió con furia y rompió súbitamente las ataduras. Aisling disparó. Sin embargo, lo primero que se clavó en el cuerpo de la criatura fue la lanza de Zane. El chico, a una velocidad casi sobrehumana, la había volteado en el aire para hundirla en el monstruo como si estuviese hecho de manteca. El virote de Aisling lo atravesó justo después. El velludo se convulsionó entre bramidos. Trató de alzarse para contraatacar, pero finalmente se dejó caer al suelo, inmóvil. Zane lo empujó con el pie para asegurarse de que estaba definitivamente muerto. Normalmente aguantan algo más, comentó. 2 o 3 lanzazos, salvo que les perfores la cabeza, claro. Pero eso ya no es tan divertido. Aisling se quedó mirándolo. En aquel momento le recordó a Loxan. Aunque el buhonero solía hablar con un tono socarrón que restaba formalidad a sus palabras, Zane, en cambio, parecía decirlo completamente en serio. Es por la flecha, explicó ella. Veneno de acónito, el más potente que tengo. Lo reservo para las criaturas de mayor tamaño, galopantes, abrasadores y bichos así. Zane se volvió a mirarla impresionado. Vaya, acertó a decir. Pues sin duda funciona. ¿Habrías podido matarlo tú sola? Probablemente, respondió ella tras pensarlo un instante. No sabemos cuánto habría tardado en derrumbarse si no lo hubieses atravesado con la lanza, pero me ha parecido bastante fulminante. Quizá habría tardado unos instantes más en caer, pero lo habría hecho al final. Tenemos que probar con otro velludo, a ver cuánto dura, opinó Zane acariciándose la barbilla pensativo. Aisling no terminaba de asimilar lo que acababa de suceder. Habían matado al velludo entre los dos. Y Zane había exhibido unos reflejos y una potencia que no había visto en ninguna otra persona con anterioridad. Por lo que ella sabía, ni siquiera los más curtidos escoltas eran capaces de moverse de aquella manera. ¡Ni hablar!, cortó Kinaxi. Se acabaron los velludos. Por hoy y para siempre. ¿Pero en qué estabas pensando, Zane? El chico tiró de su lanza y la recuperó sin apenas esfuerzo. Lo había traído con vida para que Aisling pudiese estudiarlo, pero quizá no haya sido una buena idea. Concluyó con una mueca. Nunca es buena idea traer velludos a la casa, sentenció Kinaxi cruzándose de los brazos. Ni vivos ni muertos. Luego no hay manera de deshacerse de ese olor tan repugnante. Insistió en que Zane debía llevarse al velludo donde no pudieran olerlo, y le ordenó que no regresara sin darse antes un buen baño y deshacerse de sus ropas. Los chicos protestaron un poco, puesto que Aisling tenía intención de hacer al menos un esbozo de la criatura antes de que Zane lo librara de su cuerpo. Kinaxi cedió finalmente, pero les advirtió que el hedor debería haber desaparecido a la hora de la cena. Si a vosotros no os molesta, pensad al menos en el perro, gruñó. No para de gimotear por culpa de esa cosa. De acuerdo, suspiró Zane. No seguiremos ofendiendo sus pobres narices. Aisling se rió y él le dedicó una sonrisa sesgada. Lo cierto era que ella tampoco se sentía capaz de soportar el olor durante mucho más tiempo. Pero el muchacho se había tomado la molestia de cazar aquel monstruo por ella, de modo que fue a buscar su libro e hizo un par de esbozos apresurados. Finalmente se incorporó y le dio permiso para llevarse aquella cosa bien lejos de allí. Él le sonrió burlón. ¿Estás segura? Por favor, suplicó Aisling. El chico le dedicó una inclinación de cabeza sin perder la sonrisa y volvió a cargar con el monstruo. Antes de alejarse por el camino, se volvió hacia ella y le sugirió: ¿deberías darte un baño tú también? Aisling olisqueó la manga de su camisa y arrugó la nariz. Fin del capítulo 16. Creo que este capítulo fue un poco más corto, pero yo creo que estuvo bien. Hubo un poco más de risas, un poco más de sarcasmo. El ambiente se notaba un poco más tranquilón, ¿no? Como que ya un poco más juguetón entre Zane y Aisling. Bueno, pues nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.